una bienvenida. Esta es una reunión reducida. En el año 2019 tuvimos aquí un domingo de resurrección con un tremendo programa para recordar y ser estremecidos con estas verdades de que la tumba de Jesucristo quedó vacía. Pero, como ustedes saben, nos sentimos profundamente agradecidos a Dios de que aún ustedes están aquí hoy y que han tenido la confianza y la fe en el Señor y la seguridad en sus corazones de que todo va a estar bien, y oramos por ustedes, que Dios continúe dándoles salud, cuidándolos, protegiéndolos, que haga lo mismo. Hay iglesias, hay estados en los Estados Unidos, y no hablemos de otras partes del mundo, donde en este momento todavía hay toque de queda y es imposible para los cristianos reunirse. Así que nosotros nos sentimos profundamente agradecidos que podemos hacer lo que estamos haciendo hoy. Le damos toda la gloria al Señor, se la damos al Señor. Pero piensen conmigo unos minutos, luego vamos a cantar. Tenemos una canción que todos queremos cantar y al final les voy a hacer unos muy breves anuncios. Pero piensen conmigo, meditemos y reflexionemos en este momento en los eventos grandiosos, beneficiosos que la historia nos ha dado, que la humanidad ha recibido. Cosas inmensas, buenas, que han pasado en años de historia recogida. Piensen ustedes en eventos grandiosos, en cosas que han traído bendición, salud a la humanidad. Sin ir muy lejos, estamos viendo el desenvolvimiento de nuevas vacunas. Esto no es la primera vez que los científicos bendicen a la humanidad buscando la manera de hacer la combinación correcta, la combinación química para poder contrarrestar los virus. Ustedes saben que en el siglo XX vimos el descubrimiento por primera vez, el más importante de todos, como todas las infecciones podían ser combatidas con aquel famoso descubrimiento de la penicilina, y cómo el mundo, las bacterias cambiaron, la humanidad bendecida, enfermedades, plagas que han sido prácticamente erradicadas de la faz de la tierra. El hombre, la humanidad ha sido muy bendecida de muchas maneras. Piensen conmigo por un momento. Miren qué maravilla que un hombre inventó, por medio de muchos errores y de muchos fracasos, llegó a inventar el bombillo eléctrico. Tenemos la electricidad, tenemos el aire acondicionado, tenemos el motor de combustión interna, tenemos la manera de movernos por tierra, por aire, con una velocidad tremenda. La ciencia ha bendecido a la humanidad a través de la historia, de muchas maneras. Pero yo quiero que usted piense conmigo y considere lo que le voy a decir ahora. De todos los eventos grandiosos, beneficiosos en la historia, la cima de la historia, el evento más beneficioso para el ser humano radica en el día que hoy celebramos, la resurrección de Jesucristo. Todas las demás cosas que el hombre ha hecho y que Dios ha concedido que el hombre descubra y haga y le proporcione a sus semejantes son para beneficio aquí en la tierra, para beneficio temporal, para beneficio material. Pero la resurrección de Jesucristo es la que nos garantiza el beneficio después de la muerte, el beneficio para toda la eternidad, un beneficio eterno, una esperanza eterna. Los hombres han vivido con más o menos beneficios a través de la historia. Pero díganme, ¿qué ser humano puede vivir eternamente sin el beneficio de la resurrección de Jesucristo? Ni uno solo. Jesucristo es
la figura central de la historia, porque Jesucristo era y es Dios hecho hombre. Y Jesucristo intervino en la historia de la humanidad para darnos vida y vida en abundancia, vida después de la muerte, esperanza. Hay personas, usted puede vivir sin comer muchos días, puede vivir sin tomar agua por varios días, puede dormir menos y todavía vivir. Pero ¿qué persona puede vivir eternamente sin la esperanza y la seguridad y la salvación que da Jesucristo? Ni uno solo, ni uno solo. La religión, y ustedes saben que hay miles de ellas. La religión puede existir. Y usted dirá, pero mira cuántas religiones existen, Freddy, que le dan alguna esperanza al hombre. Pero las religiones, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, la religión, cualquiera que sea, puede existir. Pueden existir religiones sin la resurrección de Jesucristo. Pero óiganme bien, no puede existir la salvación de un alma sin la resurrección de Jesucristo. La religión le puede dar una tranquilidad temporal. Las religiones, que son los caminos que al hombre le parecen derechos, que Jesucristo dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte. Las religiones pueden darle una calma momentánea al ser humano, pero quien único nos puede dar esperanza para vida después de la muerte es el que está vivo, el que murió pero que ahora está vivo y vive para siempre. Amén. La fe cristiana descansa en una sola base. La fe cristiana tiene una sola cosa que la sustenta y es la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra fe es ficticia, nuestra fe no es genuina, no es real, no hemos creído la verdad. Primera de Corintios capítulo 15, les quiero leer rapidito este pasaje, quiero que lo lean conmigo. En Primera de Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 12, dice así el apóstol Pablo, le dice a los corintios, le dice: Corintios, óiganme bien, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que algunos de ustedes están cometiendo semejante error? ¿Cómo es que algunos de ustedes ignoran que hay resurrección de muertos? Óiganme bien lo que les voy a decir. En los tiempos del apóstol Pablo, la resurrección de entre los muertos no se conocía. Esa es una verdad que se encuentra, óiganme bien, de todas las religiones del mundo, en el único lugar donde se encuentra de que el líder resucitó de entre los muertos es en la Biblia y en el cristianismo bíblico. En los tiempos de Jesucristo, las personas creían, miles, los griegos, los romanos, creían que las almas evolucionaban y que reencarnaban y que pasaban a otro tipo de vida. Solamente en el cristianismo bíblico tenemos la revelación verdadera, que es la siguiente, la que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice que Dios estableció para los hombres, que la humanidad, que los seres humanos mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. En el juicio se determina inocente o culpable. Una sola vez que se puede morir uno. En aquel entonces, como hoy en día, personas creen que uno se muere y que evoluciona y que cambia de vida y que existe ese fenómeno. Es más, personas hoy en día creen que no solamente la vida va evolucionando,
sino de que Jesucristo no murió en una cruz, que murió de vejez, murió de muerte natural, de viejo, de anciano. En otras palabras, que hay religiones que creen todo tipo, cualquier cosa es posible, excepto lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos que el hombre, que Jesucristo murió, y que Jesucristo murió y que estuvo enterrado 3 días y que al tercer día resucitó. Pablo dice aquí, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es eso? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Miren el argumento del apóstol Pablo, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y la fe de ustedes es una fe en vano, es una fe vana. Vana es también vuestra fe. Versículo 15. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. En otras palabras, si la resurrección de entre los muertos no existe, si Jesucristo no resucitó, nosotros mentimos. No estamos representando bien a Dios, estamos diciendo algo incierto. Y quiero añadir que también Jesucristo, si no existe la resurrección, Jesucristo tampoco dijo la verdad, lo cual es completamente incierto. Dice que seríamos entonces nosotros hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Pablo, hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos, versículo 16, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes, le dice Pablo a los corintios, vuestra fe es vana, es inútil, es incierta, es de mentirita. Vuestra fe es vana. Aún están ustedes en sus pecados, todavía no han experimentado el perdón si no hay resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es la que nos garantiza a usted y a mí que la muerte de Cristo, que Jesucristo pagó nuestros pecados con su muerte, pero con su resurrección Dios aceptó el pago propiciatorio, el pago expiatorio por nuestros pecados, para usted y yo poder decir, mis pecados están pagos. Los perdonó Jesucristo, los pagó Él en lugar mío. Jesucristo fue mi sustituto legal y pagó mi deuda en la cruz. Pues si Cristo no ha resucitado, todavía estamos nosotros, todavía tenemos nuestros pecados todavía están patentes en nosotros. Dice el versículo 18 que si no existe la resurrección, los que durmieron, en otras palabras, los que murieron antes de estas personas a quienes Pablo les escribía, también durmieron en un error, perecieron, murieron con una esperanza falsa, murieron creyendo algo incierto, murieron en sus pecados. Versículo 19, si en esta vida, miren el comentario de Pablo, que si en esta vida los cristianos estamos solamente esperando en Cristo y Cristo no ha resucitado, entonces somos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nada de eso es cierto. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 20. Mas ahora, Pablo le dice a los corintios, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. Es un hecho. Primicias de los que durmieron. Nadie, jamás un ser humano había resucitado en la historia hasta que Jesucristo fue el primero en resucitar. Y está vivo. En los tiempos de Jesús y en el siglo XXI,
déjenme comentarles lo que muchas personas piensan de la resurrección de Jesucristo, lo que piensan de Él. ¿Cómo lo explican algunos? ¿Cómo lo explican algunos? Una opción: Jesús no murió, estaba herido, pero en la tumba, cuando lo pusieron en esa tumba fresquecita, lo dejaron descansar, revivió y luego salió y se escondió. Esa es la explicación que algunas personas le dan a la resurrección de Jesucristo. Déjenme darle otras, muy popular. Se robaron el cadáver. Se robaron el cadáver. Esas personas que piensan así no han verdaderamente tomado en consideración toda la evidencia, lo que estaba pasando en ese momento allí en Jerusalén, enfrente de la tumba de Jesucristo, que se las voy a enseñar en un momento. Voy a enseñarle una foto en un momento. Pero esa es una opinión de muchos en aquel entonces y aún hoy en día. Hay una tercera posición y es esta. Jesús, la historia de Jesús es absolutamente ficticia. Esos ignoran todo lo que la historia recoge. Esos rechazan cualquier cosa que la Biblia u otro libro histórico pueda comentar acerca de la vida de Jesucristo. Los que piensan así dicen que la historia de Jesús es falsa, es ficticia, fue una novela, simplemente no ocurrió, todo es un cuento de camino. Hay personas que piensan así. La última posición que muchas personas tienen, esta es, todas son serias, pero piensen en esta. Hay personas que dicen, sí, yo creo que ocurrió, que Jesucristo existió, que murió. Yo creo todo eso, yo creo todo lo que ustedes me dicen. Lo que simplemente tengo que decirles que para mí no es importante hoy. Yo necesito vivir hoy en el 2021, no puedo vivir en el año 33. Y hay millones de personas para los cuales el recuento bíblico no tiene mucha relevancia hoy. Están viviendo el día al día. Están viviendo día tras día, están viviendo para lo de ahora, para los problemas y las situaciones que tienen ahora. No están pensando en la resurrección y en las implicaciones. Porque si Jesucristo resucitó, entonces no era un hombre mortal como usted y como yo. Era un hombre sobrenatural. Y si era un hombre sobrenatural, merece la pena detenernos y escuchar lo que tiene que decirnos. ¿No creen ustedes? Hay personas que simplemente tienen alguna de estas explicaciones. Esta última, de que hay personas simplemente desinteresadas, que usted le dice y usted le explica y es como que usted le echa agua a la cortina de baño de su casa, que es de hule, que es de un material que no le penetra el agua. Usted le habla y le dice, pero no hay un cambio, no hay un abrazo y un acogimiento a esa verdad en su vida. Hay personas que usted le puede decir algo y simplemente no le penetra. Y yo, pensando en que les iba a comentar a ustedes, les iba a hablar acerca de estas explicaciones que tienen las personas. Y no solamente personas, sino que han habido libros que se han escrito con estas teorías, presentándolas como una opción muy posible y muy viable, todas las 4 que les acabo de mencionar.
Me vino a la mente una historia que yo presencié, que no tiene nada que ver con la resurrección, tiene que ver con algo muy, muy humano, muy de la tierra, pero que yo creo que la moraleja sí tiene algo que nos puede enseñar. La historia, muchos de ustedes la van a apreciar porque tiene que ver con los países que aquí están muy bien representados esta mañana. Que hay veces que hay personas que le dicen a otro, óyeme, quiero decirte que yo sé que existe tremenda posibilidad de que esto y esto y esto y esto pase, y te lo quiero advertir. En 1998, nosotros hace años comenzamos a ir a Venezuela porque queríamos establecer y fundar una iglesia en Venezuela. Y en efecto lo hicimos. En 1989 se mudó un equipo de personas de Miami, de aquí de nuestra iglesia, y se mudaron para Caracas y comenzaron la Iglesia Cristiana de Caracas. Una iglesia hermana que todavía hasta el día de hoy sigue en existencia. Pero en 1998, Venezuela era la tacita de oro de las Américas. El país con unas riquezas naturales tremendas, un país con una prosperidad tremenda, la ciudad de Caracas, los restaurantes, todo, el Bolívar, el dinero corría por Venezuela, la prosperidad, los yacimientos de oro, de minerales. Dios bendijo a la tierra venezolana de una manera especial. Y los bolívares rodaban. Aquí en Miami era famoso que cuando llegaban los venezolanos de Caracas, había tanto dinero en Venezuela que llegaban aquí y les gustaba Brickell Avenue. ¿Se acuerdan de aquello? Brickell Avenue en los años 80. Y decían, ay, qué apartamento más lindo, ¿cuánto vale? Tanto, dame dos. El tiempo del dame dos. Dame dos. Había una abundancia tremenda. 1998 llegó un candidato político y arrasó en las urnas con el voto popular. Fue electo con una mayoría abrumadora en 1998. Se llamaba Hugo. Y quiero recalcar que se llamaba. Y en 1999, amigos míos, unos cubanos y otros venezolanos se encuentran en Miami. El venezolano estaba aquí de visita, viajando. Y el cubano le dice, tengo que decirte algo, que te quiero dar un consejo, a ver si tú lo puedes oír. A ver, dime. Y le dice, mira, lo que está pasando en tu país, a mí me parece que no pinta bien, que yo lo vi pasar en el mío. Y lo que yo lamento es que en el mío, cuando comenzó la cosa, toda la prosperidad, todo el dinero que teníamos, todas las propiedades, todo aquello, podíamos haberlo convertido y haberlo enviado para Estados Unidos. Y no lo hicimos, pensando de que aquello iba a mejorar. Y como ya yo he visto que eso ha pasado, esto pasó en presencia mía, como ya yo he visto que esto pasó, te quiero decir que a mí no me huele bien lo que veo pasar en el tuyo. Y te quiero sugerir, tú eres una persona de muy buena posición, tu familia tiene muy buena posición, tienes muy buenas propiedades, tienes tremendo trabajo, tienes dinero, tienes muchas cosas. Yo te sugiero que ahora tú lo vendas todo y lo saques todo y lo pongas aquí. Porque aquí me parece que va a estar un poco más seguro que allá. El amigo venezolano lo consideró, pero por supuesto pensó
optimistamente, la cosa no va a ser así, va a ser mejor. Y el año 99 se convirtió en el 2000, y el 2000 en el 1, y en el 2, y en el 3, y en el 4. Y la historia es que todo aquello que podían haberlo hecho en un momento y haber salvado todo lo que tenían, todo el trabajo y el sacrificio, no pasó así. ¿Por qué? Bueno, porque no tomaron en serio aquellas palabras. Mi ilustración no es perfectamente pura. Mi ilustración es esta: que hay veces que uno le habla, como estoy hablándole yo a ustedes hoy, de la resurrección, y que nosotros verdaderamente no dejamos que esta verdad nos golpee. Pero yo le quiero decir a usted que un día de estos, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente la vida de la que nosotros hablábamos era real, y que hay una vida, que hay una próxima vida, y que para algún lugar vamos a ir nosotros, y que lo mejor que podemos hacer en esta vida es darle lo mejor de nuestras vidas a Jesucristo, porque Él está vivo. A veces el peor enemigo de lo de mañana es que pensamos todavía que ahora todavía tiene salvación. Estamos concentrados en el ahora en vez de pensar en el mañana. Y un cristiano, el verdadero cristiano, piensa en el más allá primero antes de pensar en el más acá. No es que no se preocupa por el más acá, es que le da la importancia, el peso de importancia se lo da al más allá. Porque, mis queridos amigos y hermanos, el más allá, créanme, que es muchísimo más largo que el más acá. Ese va a durar para siempre. Esto se va a acabar, y se acaba de lo más rápido. Un amigo me decía hace 30 años, y me hacía la historia de 30 años de su vida, y me dijo: ¿dónde se me han ido 30 años? Y yo le decía: wow, qué cierto, la vida es un soplo, pero la eternidad qué larga es. Por favor, seamos consecuentes con la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Quiero que usted considere conmigo, para combatir, para afincar la fe de ustedes, para darle argumento a ustedes, para que ustedes puedan hablarle a su propia alma, a sus propios pensamientos. Y pensemos por un momento en lo que pasó en Jerusalén. Lo que pasó en Jerusalén. Si me pudieran poner ahí, me pudieran poner la foto del Gólgota. Esta foto la tomé yo allí en Jerusalén. Era una foto que estaba colgada en ese sitio. Es el lugar de la calavera, que la Biblia lo describe, que a Jesucristo lo crucificaron junto al camino en un sitio llamado el lugar de la calavera. El camino, en aquel entonces, cuando tiraron esta foto, que fue a principios del siglo XX, el camino lucía así, y el lugar de la calavera atrás. Por allí, esa es una de las calles que sale de Jerusalén. Jerusalén tiene muchas salidas por muchas puertas, aquellos muros de Jerusalén. Esta calle sale de Jerusalén, el lugar de la calavera, el Gólgota, el lugar donde crucificaron al Señor. Quiero que piensen ustedes, para aquellas personas que dicen Jesucristo no murió, revivió. Esas personas, Jesús lo crucificaron ahí, pero primero lo castigaron. Habían personas que el castigo era tan severo que no soportaban el castigo y se morían antes de ser crucificados. Jesucristo fue azotado, fue toda la fuerza completa, el peso completo de los judíos y de los romanos cayó sobre Jesús en su castigo, ensangrentado, completamente hecho pedazos su cuerpo, y por último clavado en una cruz durante 6 horas. Y como si eso fuera poco, el sangramiento en aquella cruz, que para poder bajar a los prisioneros,
querían asegurarse de que ya habían muerto, y vino el soldado y le clavó desde abajo la lanza en el costado de Jesús, y que salió agua mezclada con sangre, todo el saco del pericardio, ahí el agua mezclada con sangre. Jesús murió, y que alguien diga que Jesús no murió y que cuando lo pusieron en la tumba, en la cueva, que allí se revivió con el fresquito de la tumba, que allí revivió. Pero no solamente eso, el castigo, la crucifixión, el evento público, cientos de personas pasaban todos los días por lo que les voy a mostrar en un momentico, porque la Biblia describe que al lado del lugar donde lo crucificaron había un jardín, y usted todavía hoy, en el año 2021, puede ir y visitar el jardín que es allí, y usted ve esa muralla, ese farallón de piedra ahí delante, y encuentra lo que la Biblia describe. Si me dan la próxima foto, dice que cerca de donde estaba, de donde lo crucificaron, había una tumba nueva y había un jardín. Allí está el jardín. Y la tumba, esa tumba allí, pegado a la foto anterior, las personas, y todo esto se estaba viendo públicamente, el evento público, que todo el mundo sabía, por allí pasaban todos los días personas. La roca, la piedra, la gran piedra que dice la Biblia en Mateo capítulo 27, que las autoridades pusieron delante de la entrada de la tumba una gran piedra, y que pusieron una guardia de soldados romanos. Se los voy a leer, no me lo tienen que poner en la pantalla, estos versículos. Dice así, que los principales judíos vinieron ante Poncio Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, cuando todavía vivía, que después de 3 días resucitaré. Manda pues, Pilato manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y le digan al pueblo: resucitó, y será el postrer mal peor que el primero. Y Pilato le dijo a las autoridades judaicas: ahí tienen una guardia romana, vayan, aseguren la entrada de la tumba, asegúrenlo como saben. Versículo 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, una guardia de soldados romanos para hacer posta y guardia delante de la tumba durante 3 días, de día y de noche, y la piedra alante, una roca inmensa. Cuando alguien dice que los discípulos se robaron el cadáver, la pregunta que hay que hacer es: ¿y los soldados qué estaban haciendo? Y la piedra, ustedes saben cuántos hombres tomaría mover una piedra para poder tapar y tapiar la entrada de una tumba, porque dentro de esa entrada, cuando usted entra, usted ve allí el sitio donde cabe exactamente un cadáver envuelto en lienzos. La roca, los soldados, la guardia romana. Las personas ignoran todo esto. Cualquier cosa. Estas son las explicaciones que le dan a nuestros hijos cuando van a FIU. Esto es lo que le dicen a nuestros hijos cuando van a high school. Esto es lo que le dicen. No se puede hablar de Jesucristo, pero se puede hablar mucho en contra de Jesucristo. Se puede hablar de cualquier cosa excepto de Jesucristo. Es así, ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Que la historia es ficticia. Si la historia es ficticia, ¿qué podemos decir acerca del descubrimiento de América? También es ficticio. ¿Qué podemos decir de la historia
de cualquiera de nuestros países, de cualquiera de los próceres de la independencia de cualquiera de nuestros países, si la historia de Jesucristo, que está respaldada no solamente por la Biblia, sino por escritores seculares, no es cierta y es ficticia, ¿qué podemos decir del resto de la historia? Entonces nada es verdad, nada es verdad. Nada es cierto. Si lo que la historia nos dice sobre Jesucristo no es cierto y es un cuento de hadas, todo lo demás también es incierto. No hay evidencia para nada, porque hay más evidencia para la resurrección de Jesucristo que para la cantidad de información que personas aseguran. Ustedes saben que hay más manuscritos del Nuevo Testamento que todos los escritos de Sócrates y de Aristóteles y de todos los sabios griegos. Hay muchos más documentos de la antigüedad que de ninguno de esos escritores y de ninguno de esos pensadores. ¿Y qué podemos decir de los testigos que lo vieron? Los testigos que lo vieron. Porque los testigos que lo vieron cuando lo enterraron ahí. Y fueron a la tumba buscándolo, y la piedra estaba removida. Y la tumba estaba abierta el primer día de la semana temprano en la mañana. Y que aquellos discípulos cobardes, pusilánimes, que fueron allí porque le dijeron, la tumba está vacía, se han llevado el cadáver, y fueron corriendo a ver. No fueron con valentía, fueron para ver, para enterarse qué es lo que ha pasado. Los testigos que lo vieron, la Biblia dice que Jesucristo fue visto, se le apareció a María Magdalena, y se le apareció a la otra María, y se le apareció a las mujeres, y se le apareció a los apóstoles, y se le apareció a los discípulos. Y en una ocasión, dice Primera de Corintios capítulo 15, que se le apareció a más de 500 hermanos que estaban reunidos, entre los cuales habían algunos que todavía vivían para la fecha en que Pablo escribió eso en Primera de Corintios 15. ¿Qué hacemos con esos testigos? Porque la historia, para usted poder comprobar cualquier verdad en una corte de ley, usted no va con un experimento científico. En la ley, en las cortes, usted prueba las cosas legalmente. ¿Cómo es legalmente? Usted lleva la evidencia. Y usted dice, mire, aquí tengo un documento firmado por una persona que estaba presente y vio eso. Y entonces la corte, el juez, acepta eso como evidencia. Aquí tenemos un testigo que estaba allí, que lo vio. La manera en que uno puede comprobar algo en una corte legal es con el método legal, presentando las evidencias. Y entonces la corte y las autoridades que representan a la corte determinan cuál de las dos versiones es la verdad. Así es como se determinan las cosas. Los testigos que lo vieron son una prueba fehaciente. Pero algo más, ¿qué es esto? Que los discípulos fueron transformados. ¿Sabían ustedes que de los discípulos del Señor, solo uno sobrevivió una muerte, o sea, una muerte natural, y no murió como mártir? Los demás todos murieron muertes de mártires. ¿Por qué? Porque le decían, si ustedes no dejan de hablar de eso, los vamos a tratar igual que tratamos al que ustedes siguen. Y los discípulos, entre ellos Pedro, decía, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo vimos. Y efectivamente así murieron como mártires. De cobardes se convirtieron en los hombres valientes que fueron. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando una persona encuentra a Jesucristo, ocurre algo adentro de él o de ella, y es esto. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera. Dijo, para mí, las cosas que antes eran ganancia, ahora las considero como pérdida por amor de Cristo. Yo antes consideraba que mi religión
mi posición como fariseo, mi posición dentro de mi religión, en mi familia, mi dinero, mi fama. Eran cosas importantes y Pablo dice en Filipenses capítulo 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, las tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él y de conocerlo a Él, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Pablo decía que Él, lo que había hecho la diferencia en su vida era que él había experimentado el poder de la resurrección de Jesucristo. Saben que cuando una persona abre su corazón a Cristo y le dice, Señor, entra en mi vida, yo quiero que me cambies, yo quiero que hagas algo en mi vida. Esa persona, cuando Jesucristo entra, viene y produce, ocasiona un cambio y esa persona experimenta el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo es cuando Jesucristo rompe cadenas, cuando rompe adicciones, cuando cambia cosas en la vida de una persona que uno sabe que sería imposible cambiar, a no ser que fuera algo sobrenatural que hace Dios. ¿Habrá algún testigo aquí que diga, yo soy testigo de eso? El poder de Dios es el poder de la resurrección. Cuando una persona recibe a Cristo y tiene una situación difícil, imposible, de apuro, de auxilio, y se mete en su closet y le dice a Dios, Dios mío, te necesito, y se vuelve a meter, y se vuelve a meter, y se vuelve a meter, y un día, cuando menos lo espera, no sabe cómo, dónde, por qué, no sabe cómo vino, pero vino la solución y Dios lo libró de ese problema y le contestó su oración. Ese es el poder de la resurrección de Jesucristo. Hace más o menos 30 años, alguien muy allegado a mí, una hermana aquí de esta iglesia, empezó a sentirse mal y fue al médico. Jovencita, tendría 20 y pico de años, 30 años, 20 y pico de años. Fue al médico, le empezaron a hacer análisis y pruebas. Y le dijeron, tienes Hodgkin's disease. Hodgkin's es un tipo de cáncer en la sangre. Tienes Hodgkin's disease. Y para aquella muchacha aquello fue como si le tiraran bloques de concreto encima. Le aplastó su ánimo, afligida, llorando. Y me dijo, Freddy, nada más que Dios me puede ayudar. Yo no tengo dinero para ir a ningún lugar a darme tratamiento, pero yo me voy a agarrar del Señor. Y me dijo, voy a ayunar, yo no me acuerdo cuánto tiempo. Y se despertaba de noche a orar y a clamarle a Dios y a decirle a Dios, Dios, sáname. Yo no sé qué tiempo, yo oraba por ella, pero no con la fe y con la pasión con que oraba ella. Un día vino y me dijo, Freddy, anoche estaba orando de madrugada y Dios me dijo, te he sanado de tu enfermedad. Te he sanado. Y yo dije, no me digas. Y yo me quedé así. Y dije, bueno, a esperar. Pues déjeme decirle que de eso hace 30 años y todavía está dando guerra por ahí. Ese es el poder que nada más que tiene Dios. Ese es el poder de la resurrección. Cuando pedimos en el nombre de Cristo y Cristo contesta. Ese es el poder que Pablo decía, yo quiero conocerlo a Él y yo quiero conocer el poder de su resurrección. Y el apóstol Pablo, que vio milagros pasar, Pablo que vio que sufrió el naufragio aquel
con 275 pasajeros y tripulantes y prisioneros en aquel barco en tiempos huracanados y que finalmente terminaron naufragando en una isla con el barco destruido. Pero antes de naufragar le dijo a todos los que estaban allí, a todos los que estaban a bordo: el ángel de mi Señor se me apareció anoche y me dijo que no se va a perder ninguna vida, que Él nos va a conservar la vida a todos, a mí y a todos los que están conmigo. Y todos sobrevivieron a aquel naufragio en el mar Mediterráneo. Ese es el poder de la resurrección que Pablo quería conocer y el que tú y yo podemos conocer también. Todo empieza con el paso que le damos. Le decimos: Señor, Señor, aquí estoy, yo quiero que entres en mi vida. Señor, Señor, yo me entrego a ti, yo te entrego mi fe, yo creo en ti, yo te acepto, yo te recibo como mi Salvador. Yo creo que tú eres la verdad, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo lo creo. Y yo creo que moriste por mí, te enterraron y resucitaste, y yo lo creo, y yo te recibo. Entra en mi vida y sálvame y dame vida eterna. Y quizás eso que acabo de decir era para ti que estás aquí esta mañana. Porque para mí fue un día así. El día que yo perdido, horriblemente perdido en esta ciudad, sin rumbo, sin saber, perdido, moralmente perdido. Pero el Señor empezó a darme el corazón. Y aquel día que agarré una Biblia allí de un librero en mi casa y me puse a leerla, y aquello me alaba, y le dije: Señor, necesito que tú me perdones y que tú me limpies. Señor, yo quiero que entres en mi vida y que me salves. Señor, estoy perdido. Y aquella oración no era una oración muy educada, no era una oración muy fina. Yo no sabía exactamente todo lo que estaba pidiendo, pero estaba pidiendo con toda la fe en mí. Y el Señor me oyó y me salvó y entró en mi vida. Y ese día yo experimenté, ese día, yo experimenté el poder de la resurrección de Jesucristo. Ese día. Y no que todo haya sido color de rosa, porque estamos aquí combatiendo contra esta humanidad que quiere ir en dirección opuesta al Señor. Pero lo cierto es que cuando buscamos al Señor lo vamos a encontrar. Y si tú buscas al Señor y le das una oportunidad al Señor hoy, este domingo de resurrección del año 2021, tú puedes decir: hoy entró Jesucristo en mi vida. Y yo sé que Él es mi Salvador y yo soy de Él. Y que Él me ha limpiado de todos mis pecados y me ha dado vida eterna. Tú puedes hacer eso si estás aquí por primera vez y nunca lo habías hecho. No es que lo hagas por 10ª vez, pero si no lo has hecho ni una primera vez, yo te animo a que lo hagas en esta mañana. Y le voy a pedir a nuestros hermanos que suban en el grupo de música y vamos a cantar una canción. Esta mañana toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria. Hoy queremos decirle: Señor, todo lo bueno que ha pasado, Señor, lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años, lo que tú has hecho en el mundo, lo que has hecho en mi vida, te lo debo todo a ti. Y esta mañana yo te quiero dar toda la gloria a ti, Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a cantar esta canción de corazón. Vamos a cantársela al Señor. Y si tú estás aquí y nunca le has entregado tu corazón a Jesucristo, nunca le has dicho: Jesucristo, aquí me abro, vengo a ti de corazón, Señor, te recibo, te acepto, confío en ti, entra en mi vida, Señor, voy a dar un paso para ti, yo quiero caminar contigo. Yo te pido que tú lo hagas en esta mañana. Vamos a cantar esta canción, por favor.